Hola, bienvenidos. Esta es una nueva clase de control. Soy Jairo Espinosa y hoy vamos a hablar de ese compromiso que existe entre el ruido de medición y el desempeño de los sistemas de control. Cuando nosotros tenemos nuestro sistema de control, siempre tenemos el ruido de medición que va a alterar el valor medido de nuestra señal. En general podemos decir que el ruido de medición nos limita la capacidad de hacer control. Veamos el siguiente ejemplo. En este caso tenemos un sistema de aire acondicionado y vamos a tener una temperatura deseada, vamos a tener un controlador, el controlador nos manipula un compresor, el compresor nos genera, nos retira una cantidad de calor y finalmente vamos a tener la temperatura que va a tener el habitáculo. Tenemos una medición de temperatura sujeta, como siempre, a un nivel de ruido y esta es la que vamos a realimentar. Va a tener dos controladores. Vamos a tener inicialmente un ruido de medición que, como podemos apreciar, ese ruido de medición durante los primeros 30 segundos no existe, los 30 minutos, perdón, no existe, y a partir del minuto 30 introducimos el ruido de medición. Vamos a tener igualmente dos controladores, un controlador lento, aquí vemos la respuesta a paso de ese controlador, que se establece más o menos entre unos 150 a 200 minutos. Ese controlador tiene una constante proporcional de 0.1. Tenemos un segundo controlador, que es un controlador rápido, que tiene una constante de tiempo más o menos de 3,5 minutos, con un tiempo de establecimiento mejor de 3,5 minutos, y tiene una ganancia de 10. Y finalmente aquí vemos la comparación entre los dos. Podemos observar que son de velocidades bastante diferentes. Tenemos el controlador que se instala en 3,5 segundos y el controlador que se instala en 150 segundos. Veamos la respuesta del controlador lento. Entonces nuestro controlador lento va a trabajar sobre nuestra señal que tiene ruido a partir del minuto 30, perdón, y podemos ver que la temperatura medida, que debería ser de 20 grados centígrados, llega a estar contaminada de manera que el controlador percibe que las temperaturas pueden llegar a ser del orden de 32 en unos casos o en otros casos hasta de 5 grados. Aquí 32, y que en otros casos llega a ser de 5 o incluso menor a 5. Aquí podemos ver la acción de control. La acción de control es relativamente pequeña, ¿sí? No supera ligeramente el 50%, lo cual nos está diciendo que el controlador lento es relativamente o bastante inmune al ruido. Y aquí podemos ver que nuestra señal se mantiene, o nuestra salida se mantiene en 20 grados, independiente de este ruido de medición, que es bastante significativo. Ahora, si nosotros hacemos el mismo experimento con un controlador rápido, de la misma manera, a partir del minuto 30 se introduce el ruido, podemos observar las grandes variaciones que vamos a tener ya en nuestra variable controlada, ¿sí? Que llegan a ser variaciones cercanas a 1 grado, cosa que no teníamos antes. Podemos ver que en el caso de la medición tenemos las mismas desviaciones, o sea, llegamos a tener algo así como 32, 33 grados por encima o hasta 5 grados por debajo. Y vemos que la acción de control sí se ve alterada significativamente con niveles que van desde el 46 hasta el 54, 55, ¿sí? Lo cual quiere decir que se está moviendo casi un 10% de excursión de la señal. Fíjense que estas variaciones que tenemos en la señal de salida son producto del ruido de medición y no son originalmente una desviación de la temperatura real. Sin embargo, cuando se introduce ese ruido de medición, digamos así, despista al controlador y el controlador, como reacciona tan rápido, inmediatamente altera la variable manipulada y termina alterando la temperatura real. Aquí podemos ver ya la comparación de los dos controladores. Podemos ver que el controlador lento es prácticamente inmune a ese ruido de medición, en tanto que el controlador rápido
es bastante sensible. Podemos verlo en la acción de control, en la cual el controlador lento básicamente desvía muy poquito la variable manipulada, en tanto que el controlador rápido hace grandes desviaciones, ya que él percibe de alguna manera que la señal de ruido es una señal correcta. Entonces termina reaccionando demasiado rápido en lugar de ignorar ese ruido. En tanto que pues, la medición sí pues, es más o menos igual para los dos casos. Si nosotros vemos aquí en ese análisis de frecuencia, podemos ver en azul el controlador lento y podemos ver que el ruido de medición no prácticamente comienza a ser significativo únicamente en las frecuencias más allá de la frecuencia de corte de ese controlador lento. En tanto que si vemos el controlador rápido, podemos ver que parte de ese ruido de medición se nos va a filtrar hacia la planta y por ende de ahí viene el efecto que hemos podido observar. En general vamos a decir que a mayor ancho de banda, mejor seguimiento de referencia, mayor rechazo a la perturbación y menor inmunidad al ruido de medición. ¿Esto qué quiere decir? Fijémonos que T0 es la sensibilidad complementaria y nos habla de la calidad del seguimiento de la referencia. Este valor, por lo general, vamos a querer que sea cercano a 1, con lo cual la sensibilidad, es decir, el rechazo a las perturbaciones va a ser 0. En ese sentido, no tenemos ningún inconveniente. Mejor seguimiento, mejor rechazo a perturbación. Sin embargo, la relación que existe entre la función que nos permite el seguimiento y la sensibilidad al ruido, que finalmente en magnitud van a terminar siendo iguales, nos termina limitando el desempeño que yo puedo tener del controlador con respecto a la sensibilidad al ruido. A menor ancho de banda, entonces, vamos a tener peor seguimiento de referencia, menor rechazo a perturbaciones y vamos a tener una mejor o una mayor inmunidad al ruido de medición. Si resumimos estas dos sentencias, entonces diremos a menor ancho de banda vamos a tener un peor seguimiento de referencia, vamos a tener un peor rechazo a la perturbación y vamos a tener una mejor inmunidad al ruido de medición. Y a mayor ancho de banda vamos a tener un mejor seguimiento de referencia, un mejor rechazo a la perturbación y una peor inmunidad. Ya con esto, pues tenemos los elementos fundamentales para plantearnos los límites de desempeño que nos introduce el ruido de medición. Muchas gracias y hasta una próxima.